Bueno, a ver, yo creo que el análisis del partido va en relación a la expulsión, se va a enfocar por culpa de que acaba un equipo con un jugador menos, pero yo creo que el control del partido y las ocasiones las tuvimos nosotros desde la primera parte, ¿vale? Esto es bajo mi punto de vista. Creo que fuimos dominadores del partido, generamos situación, no quiero recordar en el primer tiempo ni que nos tiraran, que Adrián tuviera que intervenir. Creo que la tarjeta, la verdad que no lo sé, la segunda, si es tarjeta o no, pero ya había habido dos situaciones de él en dos disputas que fue un pelín tarde y yendo bastante agresivo, y hubo varias secuencias en la primera parte de pararnos varios contragolpes que yo creo que eran más tarjeta que otras acciones, ¿no? Pero bueno, haciendo el análisis lo que es puramente del juego, creo que generamos bastantes situaciones, encontramos bastantes situaciones por fuera, tanto en cambio de orientación como generando ahí superioridad numérica y encontrando la espalda del central y el lateral. Y bueno, pues yo creo que es un premio al trabajo que se lleva haciendo desde semanas, que hemos encadenado 2 victorias que son importantes y la moral del grupo que se vea respaldada. Segunda victoria consecutiva de la temporada. Para mucha gente empezabais muy mal y lleváis como 5 jornadas de liga. Hoy adelantáis al Real Avilés, que en teoría era candidato al ascenso. Esta mañana empata también contra uno menos en Arenteiro. No sé qué balance puedes hacer de esta liga en general, porque va a ser muy complicada. Yo creo que todos los clubes debemos estar tranquilos, siendo conscientes de que la segunda ref es una categoría muy igualada, que parece atópico. Hay un grupo de equipos que están marcados en la clasificación de abajo, pero que la diferencia con los de arriba es mínima. Ayer, viendo el partido del Oviedo B, hicieron un partido increíble, incluso con uno menos, y a última hora se les escapa el partido. Yo creo que el Avilés, los vi el día del Coruso y hicieron un partido muy bueno, la dinámica que iba el Marino. Yo creo que los equipos asturianos vamos a competir, va a ser como el año pasado, no hay que regalar ningún minuto del partido, ser consciente de lo que nos jugamos y que esta categoría, ese momento que pueda aparecer en otras categorías de dominio claro que se traduce en el resultado, en esta categoría muchas veces no se llega a traducir, entonces estás ahí en el alambre del resultado. Pero bueno, contento, creo que lo dije en la previa, los 3 partidos de no empezar puntuando nos va a dar ese pozo de valorar lo que conseguimos y lo que hacemos, y que encadenar 2 victorias consecutivas este año en la categoría para equipos como nosotros no va a ser la norma común. Sí, de hecho el próximo sábado jugáis contra el Urense, ahí en tierras gallegas, y el Urense jugaba hace apenas 3 semanas en Luanco, jugaba con uno menos y prácticamente podía haberse llevado el partido. ¿Cómo planteáis el partido de la próxima semana? Pues bueno, la verdad que vamos a afrontar un partido muy complicado, lo que tú acabas de decir, ¿no? Nosotros hemos ido cogiendo los rivales del Orense y yo creo que han merecido tener más puntos de los que tienen actualmente, y que en otros partidos igual pues hicieron muchos más méritos, por ejemplo, que en otros que igual habían sacado otra puntuación. Yo creo que va a ser un partido difícil. Ellos son un equipo que propone bastante juego, que sabe desarrollar diferentes formas de jugar el partido y llevan el partido a un resultado muy corto, porque los resultados son cortos de ellos y partidos largos. Bueno, yo creo que vamos a ir bien preparados, mentalizados. Ahora hay que estar tranquilos, celebrar en la medida la victoria de hoy, sobre todo de cabeza, de sentirse orgullosos del trabajo realizado, de ganar en nuestra casa con nuestra gente, que era algo que teníamos muchas ganas, y a partir de ahí afrontar la semana. Y la última idea que te hago, ¿has notado que los cambios de Jorge Hernández, Jandro y Dago han dado otra revolución al partido? Sí, a ver, esa era un poco la idea que llevábamos ya incluso cuando llegamos el año pasado, de que, bueno, la citación de 18 futbolistas, meter 5 cambios, te cambia el partido, y bueno, pues el año pasado conseguimos dar muchos cambios en los partidos con esa dinámica, y este año es algo que aspiramos, ¿no? Creo que el nivel de la plantilla es muy parejo entre los componentes de ella, que cualquier jugador puede sumar. Creo que ahora mismo están en un estado en el que creen que de verdad ese discurso se da en el día a día del partido y de la semana, que todos los jugadores son importantes y relevantes, y ese es el plus que necesitamos de aquí en adelante, de que el equipo siga en esa dinámica.